$600 millones. El peso de una cifra en las grandes ligas es innegable. Todos sabemos que en las negociaciones de contratos los números lo son todo. El rendimiento pasado, el potencial futuro y el valor de mercado. Cada aspecto meticulosamente calculado en un universo donde los datos reinan con una frialdad implacable. Pero este invierno, la decisión de un jardinero comenzó a tomar un giro inesperado, uno que nadie en Estados Unidos previó. La oferta que se le presentó era colosal, unas condiciones inmejorables, un contrato de 3 años por un total de $60 millones. No había en principio una sola razón para rechazarla. Mientras los medios de comunicación de todo el país daban por hecha su partida inminente, algo detuvo el lápiz de la negociación. Un solo mensaje, de apenas una línea. No era un inglés pulcro y publicitario, ni una estrategia comercial minuciosamente elaborada. Era, por el contrario, un deseo profundamente personal, torpemente redactado por el mismísimo Shohei Ohtani. Esta es la historia de cómo una elección del corazón, inexplicable por meras cifras, sacudió los cimientos de la MLB, un bastión de la racionalidad más pura. Vamos a desentrañar esta narración de una elección que desafió toda lógica. La negociación ya se encontraba en sus etapas finales cuando aquel hombre apareció en la casa club de los Dodgers. Los Mets habían puesto sobre la mesa un contrato de 3 años por un total de $60 millones. Considerando su edad y su posición en el campo, aquello era, sin lugar a dudas, una oferta insuperable. Quienes conocían de cerca la situación decían al unísono, no había razón alguna para rechazarla. Un experto en la MLB comentó, profundizando en el significado detrás de las cifras, prácticamente ningún jugador, con esta edad y esta cantidad, rechazaría la oferta. Si lo hiciera, la razón estaría fuera del béisbol. Aquellas palabras no eran una crítica ni un elogio, eran simplemente un hecho irrefutable. De hecho, tanto los medios involucrados en la negociación como los agentes de los jugadores consideraban que cualquier combinación de números llevaba a la misma conclusión racional. Sin embargo, un cambio sutil comenzó a gestarse. No había preguntas sobre los términos, ni se vislumbraba el deseo de más dinero. Aún así, el jugador no lograba tomar el bolígrafo para firmar. El personal del equipo recordaría más tarde. Parecía haber algo que lo frenaba, pero no podíamos encontrar la razón. Normalmente, cuando un jugador duda en firmar un contrato o cambiar de equipo, hay motivos claros. Asuntos familiares, preocupaciones por su posición o por el rol que desempeñaría. Pero en esta ocasión, nada de eso aplicaba. En el bloc de notas de un periodista que seguía de cerca la situación, se encontró una única frase que resumía la confusión. Él nunca revisó las condiciones, solo pidió un poco más de tiempo. Esta simple petición desorientó a todos. El agente, visiblemente ansioso, se inquietaba. El contrato estaba listo, los exámenes médicos casi completos, y la fecha límite se acercaba. ¿Qué más estamos esperando?, se le preguntó, pero el jugador no dio una respuesta clara. Solo mostró una expresión que sugería que algo, en silencio, lo atormentaba. Y fue entonces, en ese preciso instante, cuando el entorno comenzó a comprender. Aquello no era una cuestión de condiciones contractuales. Nadie lo estaba reteniendo por fuera de la mesa de negociaciones. Lo que estaba deteniendo el proceso era algo que las cifras no podían explicar, un sentimiento que iba más allá del alcance de cualquier documento. En aquel momento, el nombre de Ohtani no se había mencionado públicamente. Lo que ocurría se compartía discretamente, de forma muy personal, por debajo del radar. No era una modificación de contrato ni una estrategia de juego. Era más bien un intercambio muy breve y privado entre jugadores. Un testigo interno describió aquel instante como algo que quedaba fuera de la palabra negociación. Según los testimonios, mientras las conversaciones avanzaban, un mensaje escrito a mano, en inglés, fue entregado.
Eran unas pocas palabras redactadas por el propio Ohtani. Según fuentes del equipo, el texto no era precisamente fluido y su gramática distaba de ser perfecta. Contenía expresiones que un hablante nativo probablemente no usaría. Sin embargo, precisamente por su imperfección, se dice que esas palabras calaron hondo en el corazón de quien las leía. La perfección en ocasiones genera distancia, pero un inglés crudo, con sus errores, reflejaba la autenticidad de quien lo escribía, y fue esa única línea la que detuvo el bolígrafo. El contenido, según se ha filtrado, era así de simple: quiero que te quedes. Nada de persuasión, nada de promesas de futuro, solo un deseo franco y directo. No había estrategia ni intención alguna. Era de hecho una exposición de emociones casi tabú en el mundo de las negociaciones. Un ex lanzador, durante una aparición en ESPN, comentó sobre este intercambio. No fue un signo de fortaleza, más bien de vulnerabilidad, pero eso fue lo que lo hizo más impactante. En el mundo de la MLB, ocultar las emociones es la norma, especialmente para la cara de un equipo. Cada gesto se cuida. Las emociones se ven como un riesgo, no como un arma. Pero Ohtani no ocultó las suyas. Optó por una forma directa de comunicarse, incluso con palabras incompletas. No fue un "te necesitamos para ganar", sino un "quiero que te quedes por mí", la frase más difícil que un profesional puede decir. Esa franqueza directa conmovió el corazón del jardinero. En el mundo del deporte profesional, la racionalidad lo es todo. Actuar por emoción puede ser interpretado a veces como irresponsable. Un contrato garantiza el futuro. Los números son una prueba de confianza. Por eso, los $60 millones parecían ser la respuesta correcta para todos. Pero aquella única frase no planteaba el futuro, sino este preciso instante. ¿Qué pasaría si me fuera ahora mismo? Cuando esa pregunta cobró vida repentinamente, su corazón reaccionó antes que los números. No por el equipo, ni por la victoria. Era una emoción personal. Me haría feliz que te quedaras. Ese sentimiento, como un objeto extraño colocado sobre los rieles de la racionalidad, detuvo todo el flujo. Días después, una revista deportiva analizaría: fue una revelación emocional, no una persuasión. Por eso no pudo rechazarla. No se trataba de una táctica de negociación, tampoco de una disputa por las condiciones. Simplemente, un jugador que intentaba transmitir sus sentimientos a otro. Lo sorprendente fue lo que ocurrió después de que este hecho saliera a la luz. Los analistas de la MLB, casi al unísono, murmuraban: no lo entiendo, pero tampoco puedo negarlo. No se tiran $60 millones por una vibra. Así es como se construye una carrera profesional. En las redes sociales se veían comentarios similares. No decidas con las emociones, muévete con los números. Esa es la lógica imperante en este mundo. Sin embargo, a pesar de todo, una atmósfera innegable, que no podía ser completamente refutada, había surgido. Un ex jardinero, entrevistado en MLB Network, lo expresó así: probablemente yo habría firmado el contrato. Pero no puedo culpar su decisión. Esta ambivalencia, esta emoción contradictoria, hizo que el evento fuera aún más profundo y complejo. A veces, las personas se enfrentan a decisiones que no pueden expresarse con palabras. Y en esta ocasión, esa elección trascendió el béisbol, poniendo el foco en la esencia misma de lo humano. Sin embargo, para muchos, reducir este evento a una simple amistad o a una bella historia era precisamente lo que debía evitarse. Los involucrados, de hecho, se mostraban cautelosos ante tales etiquetas, pues temían que encapsularlo en palabras tan triviales ocultara su verdadera esencia. Un experimentado periodista de USA Today, a través de su investigación en el campo, recogió un testimonio crucial. Los jugadores que rodeaban a Ohtani no eran meros compañeros de equipo. La atención, las miradas, las preguntas y las expectativas que constantemente gravitaban en torno a él generaban una carga inmensa, y ciertos jugadores existían precisamente para compartir ese peso. Esta carga
un elemento vital para el funcionamiento del equipo, no se reflejaba en las estadísticas ni en el WAR, pero era una fuerza tangible. The Athletic lo describió como un peso invisible, y aquel jardinero era uno de los que lo compartía. Su posición en el clubhouse, la cercanía en el banquillo, eran roles inmensurables por los números, pero asumidos de manera natural. Como recordaba un exgerente general, era una presencia que no se podía medir por el rendimiento, sino por la configuración. Tenía un significado dentro de una relación intangible, la configuración del ambiente. Por eso, la partida de ese jugador significaría la pérdida de algo esencial para el equipo. Era difícil expresarlo con palabras, imposible de reemplazar con números. Solo quedaba un sentimiento: quiero que te quedes. Ese fue el mensaje, simple y llano, escrito en un inglés rudimentario. El autor no manipuló hábilmente las emociones, al contrario, fue su franqueza y su leve torpeza lingüística lo que permitió que el sentimiento se transmitiera sin filtros innecesarios. Un simple memo que ni siquiera figuraría en los registros oficiales, pero cuyo mensaje subyacente hizo tambalear la respuesta correcta de los $60 millones. En ese punto ya no se trataba de rendimiento, sino de la elección entre personas. Cuando la noticia de este suceso se hizo pública, los reportajes de ESPN se limitaron a transmitir los hechos de forma concisa. El jardinero no aceptó el contrato de 3 años y $60 millones ofrecido por los Mets. Esa escueta frase dejó a muchos sin palabras. En plataformas como X y Reddit, las voces lógicas predominaron. Nadie rechaza 60 millones por una sensación. No te dejes llevar por las emociones. Si eres un profesional, decide por los números. Era sin duda la norma en la MLB y el camino real de los exitosos. Sin embargo, una atmósfera que no podía ser completamente negada comenzaba a emerger. Algo en este evento sugería que no todas las decisiones influenciadas por la emoción eran intrínsecamente erróneas. Un comentarista describió esa sensación inclasificable de la siguiente manera: esto no es una corrección, tampoco es un error. Por eso no sé cómo llamarlo. No se le puede poner un nombre. Esta incapacidad de categorizar el evento dejó a muchos perplejos, sin encontrar un punto de referencia. Las reacciones de los exjugadores, en particular, fueron impactantes. Un antiguo jardinero comentó: «Yo habría firmado sin dudarlo, pero no puedo despreciar su decisión. Esta emoción de no poder comprender, pero tampoco poder negar, se fue extendiendo gradualmente por todos los medios. Y ahora la pregunta se plantea de nuevo: ¿es la elección racional siempre la correcta? ¿Debe un profesional ser únicamente un esclavo de los números? El futuro que todos consideraban una certeza fue silenciosamente reescrito por algo inefable. La relación inefable, pero que sin embargo se transmitió con certeza, es algo que probablemente nadie más podría replicar. Esto se debe a que existía una base invisible de conexión. Por ejemplo, cuando se expresa el deseo de que alguien se quede, ese mensaje solo tiene significado si existe una confianza y una cercanía cultivadas a lo largo del tiempo. Un exgerente general lo resumió así: era una cuestión de configuración. No hablo de posiciones defensivas. Él sentía inconscientemente que la configuración del ambiente en el clubhouse se derrumbaría. Nadie lo expresó con palabras, pero existía una atmósfera que los jugadores compartían en silencio. Los números no podían intervenir allí. A veces, las personas renuncian a futuros deseables en un ámbito que no puede ser cuantificado con datos. Un analista de ESPN describió esa emoción como una elección inexpresable. No era una decisión que pudiera explicarse por las condiciones del contrato, sino una elección ineludible como ser humano. El escenario de las grandes ligas es un lugar eminentemente lógico. Sin embargo, este evento trascendió sin esfuerzo el marco de la cuantificación. Una sola frase en un inglés imperfecto. Eso fue lo que despojó la armadura de la racionalidad y puso de manifiesto el peso de la emoción del ahora.
Aquel jardinero no se enfrentó a la promesa de un futuro, sino a la cruda realidad de su ausencia, en ese momento. Fue entonces cuando los 60 millones de dólares se convirtieron en un objeto de comparación. Y una vez que comenzó la comparación, ya no era una opción, sino una decisión. La razón por la que permaneció, a pesar de desafiar la lógica. Este evento resonó porque tocó una fibra sensible en la naturaleza humana. No se puede explicar solo con la racionalidad, pero todos sintieron que había algo innegable allí. Como resultado, el jardinero no eligió el contrato con los Mets. Más que desechar el valor de 60 millones de dólares, podría decirse que aceptó otro tipo de valor. Para algunos profesionales, esto podría parecer un error. Pero, al mismo tiempo, en algún rincón de su corazón, muchos debieron sentir. Quizás esta forma de elegir también sea válida. Los jugadores desempeñan roles que no son visibles en los números. La atmósfera en el clubhouse, el silencio en el vestuario. Todo ello contribuye a que un equipo sea un equipo. Las palabras de Ohtani no fueron una persuasión, fueron una frase sin adornos, un tanto torpe, con la emoción a flor de piel. Pero eso fue lo que se transmitió con más fuerza que cualquier otra cosa. Más tarde, un comentarista dijo, «Esta no es una historia que pueda imitarse. Es una historia de relaciones que solo puede surgir entre personas, no solo con palabras». Aquel invierno, en el mundo del deporte profesional, una decisión que no debería haberse tomado, se tomó. Y hasta el día de hoy, esa elección no se discute como correcta o incorrecta, sino que se narra en silencio como un hecho innegable. La razón por la que no pudo moverse ante un contrato de 60 millones de dólares, en el fondo, radicaba en la vulnerabilidad y el deseo. Una elección que no se puede medir con la racionalidad. Pero en el instante en que el corazón se conmovió, ¿cómo te sentiste? Nos encantaría que compartieras tus impresiones y opiniones sobre este video en los comentarios. Gracias por vernos hasta el final. Continuaremos analizando la información sobre Ohtani, incluyendo datos de fuentes internacionales. Para no perderte nada, por favor suscríbete y dale a me gusta. Nos vemos en el próximo video.